Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahora tengo el privilegio y la oportunidad de platicar con mi hermano, consiervo, amigo, y es casi, casi de la familia. Es mi suegro, el pastor Óscar Cervantes de la iglesia El Shaddai. Hermano Óscar, gracias por aceptarme la invitación. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Todo bien, mi hermano. Reciban un saludo todos los que vean este programa, esta entrevista. Un gusto y un placer saludarles desde aquí, desde San Luis Potosí. Muchas gracias, hermano. Hermano, el tema que quisiera tratar con usted, hermano, pues es nada más y nada menos pues que el tema del momento, ¿no? Es la pandemia en torno al virus que produce la enfermedad del COVID-19. Lo que quiero tratar con usted, hermano, es, al ser un tema nuevo, al ser una enfermedad nueva, obviamente, existen diferentes tipos de opiniones. Hay gente que opina de cualquier opinión, como los hay quienes opinan que este virus es un arma biológica, que fue creado para desestabilizar al mundo. Algunos hasta dicen que para depurar al mundo, que porque se están afectando nada más las personas ancianas, por así decirlo, los adultos mayores, la gente enferma. También hay quienes dicen que este virus fue pues porque alguien cocinó por ahí mal un murciélago, lo dejó medio crudo y de ahí mutó al organismo del ser humano. También, hermano, hay quienes dicen que es un castigo de Dios, o lo que es peor aún, que Dios no tiene nada que ver, que es el diablo que está afectando al mundo con este tema. Y una infinidad de comentarios, hermano. ¿Sí ha escuchado usted este tipo de opiniones? Por este lado, hemos escuchado lo que piensa el presidente de Rusia, lo que piensa el presidente de Francia, lo que algunos han dicho que sin querer China ganó la guerra, la tercera guerra mundial, sin disparar una sola bala. También hemos oído que a los pobres murciélagos les cargan la mano y bueno, pues estamos en una guerra de comentarios. Sí es cierto de que todo eso lo hemos escuchado. Así es. Antes de que entremos al tema, hermano, porque a mí lo que me atañe es la opinión de voces que yo considero voces autorizadas en el cristianismo para dar su punto de vista, en este caso como la suya. Pero antes de entrar de lleno al tema, hermano, ¿por qué cree usted que la gente tenga estas opiniones? Bueno, quiero mencionar que lo que nos sucede a la mayoría de las personas es la ignorancia que tenemos, principalmente en la palabra de Dios. Considero que como simples mortales no vamos a entender el fondo de esta situación, Ujú. pero los que un poquito hemos leído la palabra de Dios, debemos entender que para Dios no hay nada oculto. Él sabe perfectamente dónde surgió, en qué momento surgió, si fue un ser humano el que propició todo esto y cuál es el propósito de haber lanzado esto. Y en esa confianza, los hijos de Dios le dejamos a Dios esas respuestas que hoy no entendemos. Dice la palabra de Dios, hay cosas secretas que no vamos a entender, pero con las cosas que están reveladas, con eso tenemos para entretenernos. Así es. Bueno, pues ya entrando de lleno, hermano, ¿cuál es su opinión respecto a esto? Como persona
ya del grupo de la tercera edad, en algún momento sí me preocupó el hecho de que fuera una guerra contra todos los que estamos pensionados, como que era una depuración. El propósito era ahorrarle a los gobiernos el tema de las pensiones, pero ya visto desde otro punto de vista, pienso que en la voluntad permisiva de Dios, Él, él que tiene todo bajo su control, permite estas cosas con ciertos propósitos, y considero que también para la iglesia tiene un propósito definido, que es lo que deberíamos de averiguar en vez de sumarnos a ese grupo de personas que andan apanicadas, asustadas, tensas, deprimidas, opinando, hablando. Considero que tenemos una oportunidad preciosa de marcar una diferencia de quién es el pueblo de Dios, de quién no es el pueblo de Dios, de cómo debemos de, qué actitud debemos de tener ante esta pandemia, con la actitud que tiene el grueso de la gente. Y en el caso nuestro, pues no debemos de perder nuestra paz, nuestra tranquilidad, porque si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, pues es una ganancia. Amén. Qué importante comentario hizo, hermano, de que el pueblo cristiano debería de preguntar a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere de todo esto? Es importante porque sí, pues otra enfermedad que crece a la misma velocidad que la pandemia es lo que han denominado infodemia, ¿no? Tanta información que existe y satura la mente de muchas personas y les genera ese miedo, ese pánico. Creo que la ignorancia va acompañada precisamente de ese miedo, hermano. Hermano, también le quiero preguntar, en los años de vida de usted, que me imagino que tiene experiencia en situaciones que haya vivido, ¿alguna ocasión, guardando las debidas distancias de la pandemia que se vivió aquí en México y en el mundo del H1N1, que aparentemente no es similar, no es igual, porque creo que aquí en México nada más nos prohibieron un solo domingo no tener reuniones? Pero anteriormente a usted, que recuerde, ¿ha pasado por una situación de aislamiento similar a esta? Bueno, según entendí al principio de su pregunta, los años que tengo no bastan para hacer memoria de un pasado donde hayamos visto algo similar. Soy de Marcos, pero no el evangelista, Marcos Witt para acá. Y sinceramente, mi hermano, 50 años en el evangelio y unos pocos más de vida, jamás habíamos tenido esta experiencia. Allá por los años de 1920 y tantos se hablaba de la última pandemia. Quiere decir que estamos hablando de cerca de 100 años. Todavía no la vi, no me tocó, pero en esta que estamos viviendo, sí considero que es algo nuevo para estas últimas 3 generaciones que estamos viviendo. ¿A qué le llamo 3 generaciones? Pues mínimo los abuelos, los hijos y los nietos. No teníamos esta experiencia y estamos expectantes de qué va a suceder,
qué alcances va a tener, qué consecuencias va a tener, y entendemos que a nivel social vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Esta pandemia nos va a dejar marcados a toda la humanidad. Es la primera, eso sí tengo toda la certeza, es la primera en la cual estamos al día, gracias a los medios de información, a las redes sociales. Estamos al día de lo que está sucediendo al otro lado del mundo, cosa que antes esta información no llegaba más que a destiempo. Sin embargo, a pesar de todas las consecuencias que pueda traer esta pandemia, hablamos de varias pandemias: la pandemia del coronavirus, la infopandemia, la pandemia del pánico, la pandemia económica que se viene encima, sin contar con la claustropandemia que estamos viviendo por este arraigo domiciliario, y estamos viviendo cosas muy tremendas. Sin embargo, sin desconectarnos de que somos pueblo de Dios, debemos de mantener esa paz y esa tranquilidad que viene de nuestro Padre Dios. Amén. Sí, es correcto. En términos cristianos, que es a lo que nosotros nos atañe, también en el cristianismo creo yo que usted se ha dado cuenta que también existen extremos. Yo comentaba aquí en la congregación, cuando recién nos comentaron que debíamos de cerrar por lo menos un mes, y que en estos días han informado que se va a extender a un mes más. Estamos hablando de que son por lo menos 8 domingos sin tener servicios presenciales. Y comentábamos de que aquí también se van a dar dos extremos. Van a haber pastores que van a tomar o tomaron en su momento una difícil decisión. La decisión va en ambos extremos. La primera, quien cierre, quien obedezca, quien acate las órdenes de las autoridades, va a ser juzgado de falto de fe, va a ser juzgado de dónde está entonces su fe. Pero quien no cierre, quien no acate las instrucciones de la autoridad, pues también va a ser juzgado de irresponsable, de insensible. ¿Qué opina usted respecto a esto, hermano? Considero que debemos de ser sabios. Por un lado, el Señor Jesús nos enseñó a respetar a nuestras autoridades. Y bueno, pues estamos escuchando toda esa instrucción por parte del subsecretario de Salud, de Salubridad. Y en ese sentido debemos de sumarnos, debemos de ser obedientes, disciplinados, entendiendo que ellos no están cerrando iglesias. Lo que están cerrando no son más que edificios. Y la gloria para Dios que hoy tenemos este medio de comunicación que para nosotros de una manera increíble ha resultado favorable, porque ahí en la iglesia de manera presencial, el caso de la iglesia nuestra de El Shaddai, pues no llegamos a 300 miembros. Y en esta situación que estamos transmitiendo por línea, hemos tenido arriba de 700 reproducciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay problema si los templos siguen cerrados, porque los mismos hermanos, así como la iglesia primitiva, cuando eran perseguidos, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, ellos iban predicando, ellos iban testificando la causa de su persecución e iban ganando almas, Y en el caso nuestro, los mismos hermanos, pensando en sus familiares,
aquellas personas que nunca han querido aceptar una invitación para entrar a un templo, hoy en día tienen la oportunidad de ver en su casa las transmisiones de un pastor que está predicando en vivo y que ellos no han querido ir a verlo a un edificio llamado templo. El caso nuestro, bueno, pues varios hermanos han comentado, mi hija que vive en Toluca no se pierde la transmisión. Mis familiares que están en Ciudad Valles no se pierden la transmisión. Y sea por la buena o por la mala, considero que esto nos está beneficiando, porque sea porque la gente está asustada, sea porque la gente no tiene otro que hacer, pero la palabra está corriendo y el nombre de Dios está siendo glorificado. Entonces, debemos de cuidar los extremos. ¿Cuáles son los extremos? No es falta de fe y no es que seamos rebeldes. Simplemente la iglesia somos nosotros y donde quiera que estemos, somos el cuerpo de Cristo y debemos de glorificar a Dios cualquiera que sea nuestra circunstancia. Así es. Hemos hablado o hemos escuchado, hermano, que una de las virtudes que tiene la tecnología es que lamentablemente también va en un extremo. Una virtud que dicen que tiene la tecnología es que acerca a los que están lejos, pero aleja a los que están cerca. Entonces, en este tema ha servido, como el apóstol Pablo lo dice ahí en los Filipenses, que estas cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Yo sé que sí hay muchas personas inconversas que, como dice usted, no habían tenido el valor o el tiempo para asistir a un templo y ahora lo están haciendo a través de internet. Pero también me he dado cuenta, hermano, de que hay cristianos que ni siquiera se toman el tiempo para ver en vivo la transmisión que una iglesia está transmitiendo, como que lo han desvalorado. Y es curioso porque los que estaban cerca se están alejando algunos y los que estaban lejos se están acercando. ¿Cómo conciliar esa situación, hermano? ¿Qué consejo le daría a los cristianos que dicen, ya está la predicación, pero la veo más tarde? Ya está la predicación, pero la veo ya cuando esté acostado en el celular. Que ni siquiera se reúnen en su sala para escuchar la predicación. ¿Qué opina también respecto a esto? ¿Cómo conciliar esas dos partes? Creo que es bonito que podamos estar unidos en un mismo espíritu a la misma hora y en la misma frecuencia. Creo que eso es lo ideal. Así es. Pero por otro lado, esta es una de las bondades de la tecnología, que uno lo puede ver diferido en otro tiempo y no hay ningún problema. Finalmente lo que Dios ve es nuestro corazón, la disposición con la cual estamos viendo. Pero sí es una buena y bonita oportunidad que podamos estar juntos como familia y podamos hacer realidad en nuestras familias, en nuestra familia, el hecho de que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él. Entonces no tenemos por qué caminar como llaneros solitarios. Eso habla también como que aquí se está viendo quiénes realmente son del cuerpo de Cristo y quienes pues nada más van al club social llamado iglesia y bueno, aquí están batallando para de manera solitaria unirse
a ese grupo de hermanos que sí son fieles y que siguen de cerca las transmisiones. Creo que esto también no deja de ser una prueba para la iglesia que va a dar una cernida, de tal manera que el grano se va a notar y la paja también se va a descubrir. El día que se abran una vez más los templos, ahí vamos a ver quiénes regresan con esa pila cargada y renovada y quiénes vienen arrastrando la cobija, o a lo mejor algunos ya ni regresan. Qué increíble esta situación, ¿eh? En el ámbito de su competencia, hermano, en el ámbito de usted como pastor de una congregación, que a final de cuentas es usted quien toma la decisión, calculando todos los pros y los contra, que ahorita en un momento, si me permite, quisiera abordar. Pero si de usted dependiera, supongamos que el gobierno nos da la facilidad, nos dice, esa conciencia, consideración, quien guste, lo haga y quien guste no lo haga. ¿Usted tomaría la decisión que tomó respecto a suspender sus servicios? Que dicho sea de paso, ustedes como iglesia también suspendieron sus servicios presenciales. Bueno, nos ajustamos a las autoridades competentes, la Iglesia del Shaddai. ¿Qué quiero decir con competentes? Considero que una cosa es la autoridad espiritual y otra cosa es la autoridad legal. Y en este caso, no que hayamos desobedecido a la autoridad espiritual, sino que estuvimos de cerca esperando la instrucción directa de la Secretaría de Gobernación. Cuando sale esta instrucción, inmediatamente nos alineamos. Cuando ellos abran el abanico de que podemos volver a reiniciar, nosotros tuvimos una experiencia muy bonita, porque cuando podía haber un grupo de 100 personas, tuvimos un servicio a las 10 de la mañana y llegaron las 100 personas. Y cuando llegó el segundo servicio a las 11:30, llegaron las otras 100 personas. Entonces estuvo muy bien, porque no debemos de perder de vista algo que nos está pegando duro a las iglesias. En el renglón económico no estamos teniendo ese apoyo que cuando las reuniones son presenciales. Aunque hay quienes son fieles en sus diezmos y las primicias, las ofrendas, en este mes de abril hemos tenido fácilmente un 60% de pérdida en el ingreso, y hay gastos que son fijos, salarios, servicios, pagos que no podemos eludir. Entonces, de alguna manera hemos sido afectados en ese renglón. Y bueno, pues hablando específicamente del área económica, pues no que seamos interesados en los dineros, porque finalmente Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata, pero también usa a aquellos que no son tan fieles para que aporten, y eso nos ayuda a salir adelante de los compromisos. Entonces, si se abriera la oportunidad de volver a abrir, inmediatamente sí lo haríamos, considerando que podemos hacer las dos cosas: estar de manera presencial y seguir con las transmisiones por línea. Sí, es correcto. Qué bueno que tocó el tema respecto a lo económico, porque vamos a hablar otra vez, como le digo, el tema que nos atañe es el ámbito cristiano.
cuando la sociedad enfrentó esta pandemia, creo que esta pandemia ha sacado, hermano, a no ser que usted tenga otra opinión, pero ha sacado tanto lo mejor como lo peor de la sociedad. Hay sociedad que, por un lado, alaba, aplaude, incluso imita y quiere ser como esas personas del crimen organizado, como los capos, como los sicarios. Y por el otro lado, esas personas que alaban a ese tipo de personas agreden a los especialistas, a las personas de salud, llámese enfermeras, camilleros, doctores. Lo hemos visto lamentablemente en nuestro país, que hay sociedades donde les aplauden a su personal de salud y en el nuestro los agreden. Entonces, aquí deja en perspectiva que realmente el problema no es el gobierno, el problema es cultural. Y creo que este problema nos ha puesto en perspectiva las cosas que debemos de cambiar, corregir lo que está mal. ¿Qué opina usted respecto a eso? Porque ahorita voy con la siguiente pregunta. Cuando se empezó a suscitar esto de la pandemia, también escuchamos personas que inmediatamente criticaron a quienes no podían guardar la cuarentena. Pero no podemos olvidar que a pesar de que México es la economía número 14 a nivel mundial, es un país tan desigual que solamente existen en México 65 millones de personas que viven en pobreza. Entonces, hay personas en la sociedad que desde la comodidad de sus economías dicen, quédate en casa, guárdate, porque pueden a lo mejor soportar un mes, 2 meses, probablemente hasta 3 meses sin percibir ningún ingreso o a lo mejor no percibir los mismos ingresos que anteriormente o a los que estaban acostumbrados. Pero en el ámbito cristiano también hay iglesias que pueden soportar, hermano, 1 mes, 2 meses y a lo mejor hasta 3 meses sin percibir lo que percibían cotidianamente, mientras que también hay iglesias que no pueden durar sin percibir pues nada, porque hay pastores que viven exclusivamente al día. ¿Qué opinión le merece esto a usted? Bueno, acaba de mencionar 2 temas muy importantes. Por un lado, la sociedad. Considero que en este problema hemos quedado evidenciados a nivel mundial como una sociedad ingrata, mal educada, con una pésima cultura. Crucificamos a los buenos y alabamos a los malos. Es una tristeza, pero según la palabra de Dios, esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y no debemos de esconder que en el área espiritual, México es un país tan necesitado de la gracia de Dios que ese es el problema. El mexicano vive en pecado, es un país catalogado como idólatra en un alto porcentaje y la idolatría es pecado. Entonces, en ese sentido, estamos muy lejos de ser un país noble, agradecido y que sepamos valorar lo que Dios nos ha dado. Especialistas, médicos, enfermeras, camilleros, choferes de ambulancias, las personas que hacen el aseo en los hospitales. Es muy triste que no sepamos darles el lugar que merecen por su labor. Y por el otro lado, hablando de los pastores, bueno,
usted mencionaba que hay iglesias que sí requieren de este apoyo. Bueno, como iglesia también debemos de pensar qué debemos de hacer en este momento por las personas. Aquí se debe de ver que la iglesia no nada más es gente que va y se encierra y está engordando de la palabra, sino que aquí es donde se debe de ver, bueno, y como iglesia, ¿qué estamos haciendo en el ámbito social? Deberíamos de apoyar con despensas a aquellos más necesitados, y me llama poderosamente la atención que es muy triste que no estábamos preparados para un problema de este tipo. Teniendo nosotros el conocimiento de la palabra de Dios, no estábamos preparados. Le dijo Dios a Faraón a través de José, le dijo: cuando hay años buenos de mucha abundancia, almacena, porque detrás de los años de abundancia vienen años de escasez. Y es interesante ver cómo el pueblo de Egipto enfrentó 7 años de escasez, pero salió adelante y hasta fue bendición para otros pueblos. ¿Por qué? Porque tuvieron esa cultura del ahorro que no la tenemos los mexicanos ni los cristianos. Me da tristeza ver que hoy en día hay cristianos que no pueden enfrentar una semana más de esta quédate en casa porque no estaban preparados. Creo que esta es una buena lección también para nosotros, para que si Dios nos permite, creo que nos va a permitir, si Dios nos permite ver años de prosperidad y de abundancia, que esto hayamos aprendido de tener un guardadito para una emergencia, para una enfermedad, para una operación, para un accidente que nos puede pasar o para otra pandemia. Por ahí escuché a alguna especialista en este tema que decía, lo ideal es que pudiéramos tener un ahorro de un salario de 6 meses. O sea que si yo gano 6,000 pesos al mes, mínimo que yo pudiera tener en alguna cuenta, en la almohada, en el colchón, 36,000 pesos ahorrados. Y esto ahorita estaríamos con una tranquilidad de que podemos subsistir durante 6 meses como si estuviéramos percibiendo un salario mensual de manera normal. Pero bueno, decía el especialista, cuando menos que pudiéramos tenerlo de 3 meses. Bueno, pienso que esta es una buena lección para todos y no anduvieran muchos cristianos ahorita como muchos paganos sufriendo igual. ¿Y qué lecciones nos ha dejado, verdad, esta situación? Creo que debemos de aprender de esto para no repetir estas, porque a los otros pastores que les he preguntado si les ha tocado anteriormente esto, pues todos coinciden que no, que es la primera vez que algo así les sucede, pero creo que tiene que tener una muy buena enseñanza esta situación. Lamentablemente mucha gente está falleciendo, pero también hemos descubierto que coronavirus o COVID-19 no es sinónimo de muerte.
Hay muchos, la gran mayoría que se están recuperando, gracias a Dios, y gracias a que también países, incluso como el nuestro, se previnieron y han tomado decisiones atinadas, creo yo. Entonces, sí son lecciones que nos va a dejar esta pandemia y daría tema para otra conversación, ¿verdad? Pero quisiera hacerle unas últimas preguntas, si me lo permite, hermano. Ahorita que usted está guardando el aislamiento, si usted tuviera la oportunidad de escoger alguna parte del mundo, creo que todo el mundo ahorita es afectado por igual, algunos en mayor medida que otros. Pero si usted tuviera la oportunidad de escoger dónde guardar su aislamiento, ¿dónde escogería usted estar aislado en este momento? Estoy a gusto en casa porque a lo mejor influye también la edad, porque entre más joven es uno quiere la calle, uno quiere el campo, la playa, otro país, otro lugar. Pero en el caso particular, ¿por qué razón digo que estoy a gusto? Y voy a mencionar algunas cosas que me parecen importantes. Número uno, Sí. yo no tenía la experiencia de descansar físicamente. Dios lo sabe, me ha gustado trabajar 26 horas cada día y ahorita estoy disfrutando, como no tiene idea, el poder dormir mínimo 8 horas, que eso es lo recomendable, 8 horas. Entonces estoy viendo una recuperación en mi cuerpo muy buena y tengo la oportunidad de leer lo que por años no había leído. Entonces creo que aquí vamos a diferir muchos en que unos quisieran estar fuera de la casa y otros sí disfrutamos estar en casa. Puede uno platicar con su esposa. Voy a mencionar un tema que para muchos puede ser hasta morboso. La semana pasada hablamos del tema, si me toca morir, ¿cuáles son las instrucciones que voy a dejar? Y yo creo que ese tema nadie lo quiere tocar. Uno debe de hablar cómo quiere su funeral, a qué personas hay que hablarles, quién quisiera uno que fuera el que predicara en esa ocasión. ¿Se va a abrir o no se va a abrir la caja para que la gente vaya y lo vea uno? ¿Se va a cerrar la funeraria o va a permitir uno que la gente esté ahí platicando de todo con el pretexto del que está en la caja? Yo creo que son muchas cosas que uno debiera de aprovechar en esta circunstancia singular que estamos viviendo, pero que cuando de veras se llega el momento, uno nunca lo platicó. Entonces tenemos oportunidad de descansar físicamente, de platicar con la familia, de leer, de orar, de estar en comunión con Dios. En el caso de un pastor, profundizar en la lectura de la palabra y pedirle a Dios dirección. ¿Y qué es lo que uno debe de predicarle al pueblo? Una palabra fresca, una palabra de ánimo. Eso es lo que considero. La casa para mí, el mejor lugar de descanso. Sin olvidar que podemos hacer iglesia en casa, como la iglesia primitiva. Es cierto. Pues mire, la siguiente pregunta que tendría es, ¿qué consejo les daría a los que nos están escuchando de cómo redimir el tiempo, cómo aprovecharlo? Pero creo que nos ha dado muy buenas lecciones en la plática que nos ha hecho el favor de compartir con nosotros. Pero, ¿qué añadiría? ¿Qué añadiría respecto a
¿qué consejo le daría a quienes nos escuchan considerando a a todas las personas que nos pueden escuchar, llámese jóvenes, adolescentes, adultos? ¿Qué les aconsejaría a ustedes que hicieran para redimir este tiempo? Bueno, que hagan un plan de trabajo, que no se levanten con ese aburrimiento, que es oportunidad de que prendan la televisión, sí, pero ¿por qué no hacer uso de buenos programas? Verlos en familia, ver las predicaciones en familia. Considero que redimir el tiempo, buscar la presencia de Dios, que esa es una responsabilidad personal. Si no se puede tener un devocional familiar por la razón que sea, sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de retirarnos como el Señor Jesús, cerrar la puerta de nuestro cuarto y nuestro Padre que ve en secreto, ahí en lo secreto es explayarnos y tener esa comunión íntima con Dios. Puedo recordar, no sé si sea tema de otra pregunta, pero lo quiero mencionar. Dice la palabra de Dios que Ebed-Melech fue un eunuco en el periodo del reinado de Sedequías. Sedequías fue un rey del pueblo de Judá. Y dice la Biblia que cuando Jeremías se dio la orden de ser muerto por los príncipes del pueblo de Judá, fue arrojado a una cisterna. Esa cisterna no tenía agua. Y en ese lodazal, en ese pantano de aguas hediondas, putrefactas, Jeremías se empezó a hundir. Él iba a morir por hambre, y considero que por una infección peor que el coronavirus, porque me imagino que allí había bacterias mortales. Sin embargo, Dios levantó a este eunuco de la gente sirviente del rey, y el eunuco le dijo al rey Sedequías: mi rey, no es correcto con lo que acaban de hacer con Jeremías. Hay que sacarlo, tienes que sacarlo de ese lugar antes de que muera. El rey le dijo a Ebed-Melech: toma 30 hombres y ve, sácalo de ese lugar. Por esa acción que hizo Ebed-Melech, cuando llega los babilonios a llevarse cautivo al pueblo de Judá, Dios a través de Jeremías tenía una palabra para ese eunuco y le dijo: no temas lo que todo el pueblo está temiendo. Dios va a tener misericordia de ti porque tú has confiado en Dios. Amén. El pueblo se fue cautivo a través del capitán de la guardia Nabuzaradán. Se fue cautivo el pueblo, encadenados con grilletes. Así caminó el pueblo en esa deportación. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Ebed-Melech. Y lo que puedo decirle a todo el pueblo de Dios que nos escucha es: Dios honra a los que le honran. Que no perdamos la fe, que no perdamos la confianza en Dios, y esta tribulación no es más que pasajera. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, pues qué buenos comentarios. Le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho hacernos un espacio, porque muchos se han de preguntar, pero pues si están en cuarentena, pero un pastor
menos en lo particular y con todos los pastores que he hablado, el trabajo en oficina se multiplica, se multiplica. Entonces, nada más antes de despedirle, hermano, y agradecerle o reiterarle nuestra gratitud por el tiempo que nos ha brindado, aquellas personas que nos escuchan y que tengan ganas de seguirlo escuchando, ¿dónde lo encuentran? ¿Dónde está su página de Facebook? ¿Transmiten por YouTube, sus redes sociales, hermano? Pensé que me iba a pedir el número de cuenta por esta entrevista para hacerme un depósito. Bueno, si hay alguien que esté interesado en seguirnos en línea, entrando en Google, ahí en el buscador, basta con que le pongan @El Shaddai, SHAWDAI latina, @El Shaddai SLP. Con eso entran directo a donde estamos transmitiendo en vivo domingos a las 12 de mediodía y los martes a las 7 de la noche estamos transmitiendo en vivo. Bueno, pues a todas las personas que escuchan y que tengan ganas de seguir escuchando consejos del pastor Óscar Cervantes, pues búsquenlo ahí en sus redes sociales en el Shaddai SLP de San Luis Potosí, abreviación de San Luis Potosí. Pastor Óscar, consiervo, amigo, suegro, tengo el beneficio y el privilegio de llamarlo de muchas maneras. Muchas gracias, hermano. Gracias por su tiempo, gracias por estos consejos que seguro van a ser de mucha utilidad para quienes están atravesando ahorita por este momento de la pandemia. Mil gracias, hermano. Bendiciones. Un abrazo para mi hijo también y hermano en Cristo, o sea, usted, y bendiciones a todo el pueblo de Dios. Gracias, hermano. Bendiciones.